ambientación. Así que felicitaciones porque llamó Karin, Daniel, Enrique, una cantidad de gente que supongo que serán del mismo grupo, pero a felicitarlos. Y seguimos nosotros, Horacio, con la memoria, y estabas conectando esto de la posibilidad de entrenar nuestro cerebro para hacer la lectura veloz y poder utilizar de la mejor forma posible nuestra CPU, en decir, incorporamos los datos con mucha inteligencia y rapidez, pero a su vez procesamos también con igual velocidad y luego podemos traerlo a colación. Si tenemos que hablar de otros pecados, ¿cuál es el de la persistencia? El pecado de la persistencia tiene que ver con que la persona recuerda aquellas cosas que no querría recordar. Aspectos traumáticos, malas experiencias, terribles experiencias, pero que no se van del cerebro y llevan justamente a que la persona le vaya mal porque no pudo sacarse la basura del cerebro, la mantiene y se transforma en un pecado. En cambio, si la persona aprende a tener pensamientos positivos, esos pensamientos positivos son los que van a generar un rendimiento completamente diferente. Para irnos del agua y volver a la vaca y la leche, es el que se quema con leche, ve la vaca y llora, o sea, es que trae sus recuerdos negativos constantemente ante el impacto del exterior. Y todo esto se debe a una mala formulación en la relación entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuál sería esa mala formulación o cuál sería la correcta? El pasado nos tiene que aportar la experiencia y el conocimiento. El presente nos tiene que aportar la información, la novedad. Y el futuro nos tiene que aportar la imaginación, es decir, hacia dónde queremos ir. Pero el pecado, ¿cuál sería? El pecado del pasado sería repetir una receta del pasado ante un contexto actual diferente. ¿Cuál es el pecado del presente? El pecado del presente es tener demasiada reactividad ante los hechos y olvidarnos de los valores y de la misión que tenemos en la vida. Y olvidarnos también, como es el nombre del programa, es que cambiar un resultado es posible. Lo que tenemos que hacer es imaginarnos, observar qué es lo que anduvo mal y ver cómo se puede, desde la imaginación, desde el futuro, cómo lo podemos hacer diferente y bien, ¿no? Esto de desaprender y aprender, ¿cómo tomamos esos conceptos que lo dice Jackster y que también los trabajas vos en tu artículo? Sí, lo que hay que intentar es no olvidarnos del futuro, porque de tanto trabajar con el pasado y con el presente nos olvidamos que estamos con una misión en la vida que es construir el futuro, y ahí entra a jugar la memoria. Es decir, la memoria tiene que ser inteligente, nosotros tenemos que evitar estar cargados de basura, tener un buen sistema para capturar la información. Por ejemplo, hablábamos de que el input es fundamental, entonces hay que saber cómo incorporar, aprender a observar. Porque hay gente que ve la mitad de la botella y dice está medio llena y otro que está medio vacía. Entonces hay una percepción diferente y el que sabe observar ve las oportunidades, ve por dónde tiene que transitar y al mismo tiempo tiene que enriquecer en la representación, tiene que saber enriquecer, porque si representa mal la realidad también se va a olvidar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine, salimos de ver la película y nos acordamos absolutamente de todo sin haber hecho el más mínimo esfuerzo. Sin embargo, cuando terminamos de leer el libro y lo cerramos, decimos, a ver, ¿qué me acuerdo? Se me olvidó todo. O me estuve distrayendo porque soy muy lento y permanentemente en mi cerebro ingresan ideas parásitas. Significa que es un mal lector el que no puede seguir leyendo y se tiene que detener a cada rato porque impide lo que en el cine produce el excelente resultado, es que la memoria, claro, la parte positiva de la memoria, esa capacidad de integrar el pasado, nos permite comprender sin necesidad de ningún esfuerzo. Si nosotros fuéramos mejores lectores, es decir, lectores que trabajáramos con el hemisferio izquierdo y simultáneamente con el derecho, tendríamos esa capacidad que al terminar el libro no lo cerraríamos diciendo lo tengo que leer de nuevo. Para la audiencia, recordémosle que hemisferio izquierdo es lo lógico, analítico, lo racional, lo organizado, administrativo, mientras que el derecho es el imaginativo, el intuitivo, el interpersonal, el holístico, ¿no? El que tiene que ver el todo desde otro lado. En esto hay un dato que es muy fuerte, que dice Jackster, que pasadas las 8 horas de un episodio tendemos, y vos lo recreás muy bien, tendemos a olvidarnos el 80% de los hechos y que nuestra memoria nos puede jugar malapasadas porque en general la memoria no va al detalle.
¿Está? Entonces, en esto que tú dices del libro, de la película, de la diferencia entre uno y otro, es lo que pasa cuando alguien entra en una película que está avanzada y tiene la capacidad de imaginar qué es lo que pasó para llegar a esta conclusión. Y otros, en cambio, se bloquean porque no pueden ver o no pueden integrarse a esa película. Borges lo planteó magistralmente esto en un libro que se los recomiendo, que es Funes el Memorioso. Durísimo. Funes no podía dejar de olvidar nada, pero tenía una memoria episódica, no podía representar, no podía elaborar absolutamente nada. Entonces tenía tal peso en la memoria que al finalizar el libro se termina suicidando. ¿Qué quiso mostrar Borges en este cuento? ¿Qué? Que el olvido es tan importante como la memoria, porque si nosotros no tuviéramos la capacidad de olvido, nos pasaría lo mismo, tendríamos exceso de información y no podríamos soportarla. Entonces lo que es importante es aprender a procesar, que no ingrese basura, si ingresa basura eliminarla y tener un buen sistema de archivo para que la memoria se transforme en un capital intelectual. Si eso lo llevamos a, por ejemplo, las ciudades o los países que están limitando las publicidades en vía pública por exceso de impacto, tiene que ver con aquello que la gente se siente agredida por tanta información que tiene que poner en su cerebro si no sabe seleccionarlo. Ahora, ¿vos dirías que nuestro método de enseñanza hoy, o de aprendizaje, o de enseñanza y aprendizaje, está basado más en la memoria episódica o en la memoria semántica? Porque yo siento que los jóvenes tienen menos capacidad de conceptualización. Nuestro sistema educativo está utilizando mal todo, porque estamos, según el último examen, excesivamente categórico. El último examen que hizo la OCDE a nivel internacional, entre 60 países, Argentina en promedio terminó en el puesto 57, o sea que evidentemente estamos trabajando bastante mal. Lo que hay que lograr no es tanto tener mucha información, mucho conocimiento, sino el concepto es de desarrollo. El desarrollo no es lo que tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Porque yo puedo tener un capital enorme y no saber aplicarlo. Esa frase me recuerda, y nos tenemos que ir por siempre la tiranía del tiempo, al folleto de la Fundación, que no lo tengo acá, que Ortega y Gasset dice: lo que importa no es lo que sabemos, no es solo lo que sabemos, sino qué es lo que hacemos con aquello que sabemos, ¿no? Con respecto a la aplicabilidad correcta del conocimiento. Invitamos a todos los televidentes a hacer un demo test para ver cómo le está funcionando la relación entre la memoria, la lectura, la inteligencia, etc. ¿Eso está en la web de ustedes? Sí. www.ilben.com.ar .com, ok. www.ilben.com. Vamos a ir a hacer el test y espero que les dé el resultado mejor que el mío, ¿eh? A partir de ahora solo tomo agua y voy a neutralizar la leche. Bárbaro. Te agradecemos, Horacio, una vez más, y nosotros nos vamos a más Misión Posible con otro artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana, que vamos a leer para ustedes. Muchas gracias, hasta la semana que viene.